Y ahora veremos el tema de la derivada. Cuando llevamos el curso de cálculo diferencial, damos la definición de lo que es la derivada de una función. Y en este caso se define como una función f', que tiene como regla de correspondencia el límite cuando h tiende a 0 de la función evaluada en t más h menos la función sobre el valor de h, en donde el dominio es un conjunto de todos los números reales, de tal forma que este límite se encuentre definido. En una función vectorial de la variable real se puede dar la definición de una manera muy similar. Y aquí ya tenemos. La derivada de una función vectorial de una variable real f es la función vectorial de una variable real f', que tiene como regla de correspondencia el límite cuando h tiende a 0 de f de t más h menos f de t sobre h. Y el dominio son todos los conjuntos de los números reales de tal forma que este límite exista. Vemos que es muy similar, solamente que no es solamente de una variable, sino que es de varias variables. Ya estamos trabajando con vectores. Además, si t es un número que está en el dominio de f', entonces se dice que la función f es diferenciable en t. Podemos aplicar el teorema que vimos de límites para obtener una regla para calcular la derivada de una función vectorial que dice lo siguiente: la derivada de una función vectorial de una variable real f es la función vectorial f', cuyos componentes son las derivadas de las funciones componentes de f. Tenemos el teorema que dice lo siguiente: si f, que es igual a f1, f2 hasta fn, que es una función vectorial de una variable real, entonces su derivada se calcula como la derivada de las funciones componentes. Nos queda como f1', f2', y así sucesivamente hasta fn', donde el dominio de f', de la función vectorial, es la intercepción de los dominios de las derivadas de las funciones componentes. ¿Cómo podemos demostrar esto? Bien, como sabemos, el límite de una función vectorial es el límite de cada uno de sus componentes. Entonces nos queda como el límite de la componente 1, f1 t más h menos f1 de t sobre h. El límite de f2, la segunda componente, y así sucesivamente hasta llegar al límite de la enésima componente. En este caso, existe si estos límites pues existen. Por lo tanto, esto, como ya se trata de una función real, de una variable real, la podemos escribir como f1'. La siguiente componente nos queda como f2' y así sucesivamente hasta llegar a fn'. Y así es como llegamos a lo que es la regla para calcular la derivada de una función vectorial. La derivada de una función vectorial f' es la derivada de cada una de sus funciones componentes. Y esto fue gracias a que ya conocemos el teorema de los límites, que podemos calcular el límite de una función vectorial. Calculamos el límite de sus componentes. Y veamos unos ejercicios para calcular lo que es la derivada. Encuentre f' cuando la función vectorial es coseno de t y seno de t. Como aprendimos, la derivada se calcula obteniendo la derivada de cada una de sus componentes. Entonces, derivada del coseno y derivada del seno. Lo calculamos, derivada del coseno nos da menos seno y la derivada del seno es coseno de t y el problema está resuelto. Siguiente ejercicio. Encuentre f' cuando f es t, 2 menos t cúbica y 4 logaritmos de 1 menos t.
donde t está definida en los números reales que son menores que 1. Esto se debe a que si es mayor que 1 o es 1, hay una indeterminación. Entonces, como sabemos, la derivada de una función vectorial se calcula obteniendo la derivada de cada una de sus componentes. Entonces, voy a calcular la derivada de t, la derivada de 2 menos t cúbica y la derivada de 4 logaritmo de 1 menos t. La derivada de t es 1. La derivada de 2 es como es una constante de 0, menos. Derivada de t cúbica es 3t cuadrada. Y la derivada de 4 logaritmo de 1 menos t. El 4, como es una constante, puede salir. La derivada del logaritmo es 1 sobre u. 1 sobre 1 menos t. Y derivada de 1 menos t es menos 1. Por eso nos queda como menos 4 sobre 1 menos t. Y el problema está resuelto. Siguiente ejemplo. Encuentre f' cuando f de t es igual a e a la menos t que multiplica a 1 coseno de omega t y el seno de omega t. Aquí tenemos una operación de funciones. Una función real que multiplica a un vector, una función vectorial. Entonces, como aprendimos, para calcular esta operación, se multiplica la función real por cada una de las componentes del vector y obtenemos e a la menos t que multiplica a 1, nos queda e a la menos t, e a la menos t que multiplica el coseno de omega t y e a la menos t que multiplica el seno de omega t. Ya que tenemos lo que es la función vectorial, ya puedo calcular su derivada, que es la derivada de cada una de sus componentes, derivada de la exponencial, derivada del producto del exponencial por el coseno de omega t y derivada del producto de e a la menos t que multiplica el seno de omega t. Aplicamos las reglas de derivación que aprendimos en cálculo diferencial. La derivada de una exponencial es la misma exponencial e a la menos t. Derivada de menos t es menos 1. Por eso nos quedó de esta forma. Aquí tenemos la derivada de un producto que se calcula como la primera función por derivada del segundo, derivada del coseno de omega t, más el segundo, coseno de omega t, por derivada del primero. Y aquí también se trata de la derivada de un producto, el primero por la derivada del segundo, más el segundo por la derivada del primero. Y bueno, simplificamos. Nos queda menos e a la menos t. E a la menos t. Derivada del coseno es el seno de omega t, pero es negativo. Y derivada de omega t nos queda como omega. Más el coseno de omega t. Derivada del exponencial es menos e a la menos t, menos e a la menos t. Lo tenemos. Siguiente, e a la menos t. Derivada del seno es coseno de omega t. Derivada de omega t nos queda como omega. Más el seno. Derivada de e a la menos t nos queda como menos e a la menos t. Y aquí lo tenemos. Y además podemos factorizar el término de e a la menos t tanto en la segunda componente como en la tercera componente. Y el resultado nos queda como menos e a la menos t. Segunda componente, e a la menos t que multiplica a menos coseno de omega t menos omega por el seno de omega t. Y la tercera componente, factorizamos igual e a la menos t, que multiplica a menos seno de omega t más omega por el coseno de omega t. Y el problema está resuelto. Y aquí tenemos unos ejercicios para que puedan practicar en casa.